4, versos 7 al 18. Pero voy a leer el verso número 18 de 2 de Corintios capítulo 4. Y luego después miramos todos los demás pasajes que voy a estar leyendo. Pero ahorita vamos a leer el verso número 18 del capítulo número 4, verso número 7. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga me dice amén. En el capítulo número 4 y el verso número 7. Y la palabra de Dios dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Lo leemos otra vez? Amén. Amén. Vamos a mirar qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, verso 18 de 2 de Corintios capítulo 4, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, gracias por esta palabra hermosa, maravillosa. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté preparando ya nuestros corazones, nuestra mente, y que esta palabra que, Señor, se va a predicar en esta noche como enseñanza, sea una palabra que corra, que fluya, Señor, en cada vida, en cada corazón, y que tu Espíritu Santo se encargue de redarguirnos, Señor, y tocar, Señor, nuestro ser, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, te ruego por cada hermano, cada hermana, y que sea tu nombre glorificado en esta noche, en este lugar. Aleluya. Puede tomar su asiento. El vivir por fe. Diga conmigo, el vivir por fe. El vivir por fe. Esta es una palabra muy hermosa, es una palabra que nos encanta, el vivir por fe. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado muchas cosas acerca de la fe. En el capítulo número 4 y el verso número 7, la palabra a manera de introducción voy a decir esto. En el verso número 7 dice la Escritura: pero tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Amén. Dice, hermano, el apóstol Pablo, mencionando en el capítulo 4 y el verso número 7, como ya le leí, dice que este tesoro, hablando de la fe, se ha puesto ¿en qué? En vasos de barro. Amén. Ahora, yo quiero que usted vea lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos. Recuérdese que usted y yo fuimos hechos ¿de qué? De barro. Dios nos formó del polvo, del barro, con sus manos, y nos dio el aliento de vida. Ahora, cuando Dios nos hace del barro, quiero que usted vea algo muy importante. Dios, por ejemplo, tiene cientos y millones de ángeles que le dan honra y gloria. Amén. Pero ellos no fueron hechos de barro. ¿Verdad que no? Yo no sé qué material escogió el Señor o qué fue lo que usó para darle vida a un ángel. Yo no sé, ¿verdad?, qué fue lo que Él utilizó para dar o formar, ¿verdad?, a un ángel o a un arcángel. Pero a nosotros nos hizo de la tierra, nos hizo del barro. Así que lo interesante de todo esto es que Dios puso en nosotros algo que no puso en los ángeles. Aleluya. Por ejemplo, no sé si vaya a resultar un poquito controversial y duro lo que voy a decir, pero yo quiero que usted vea, porque no se menciona de esta manera en la palabra. Hasta donde yo sé, hermano, no se menciona. Pero los ángeles no necesitan la fe. ¿Me explico? O sea, los ángeles no necesitan la fe porque ellos miran a Dios. Ellos se mueven, hermano, en ese mundo del tercer cielo, en la gloria de Dios, ¿sí? Pero Dios depositó la fe en nosotros. O sea, Él dio la oportunidad de que nosotros, hermanos, pudiéramos tener algo que es divino. Porque recuérdese que el autor y el consumador de la fe es el Señor Jesucristo. Amén. El autor y el consumador. Ahora, Él nos pide a nosotros que tengamos fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos hace a nosotros diferentes. Amén. Amén. Voy a estar siendo un poquito, hermano, muy incisivo en esta parte, hermano, de la enseñanza, porque quiero que usted en el día de hoy se lleve una bendición tremenda. Cuando estamos hablando del vivir por fe, sé que muchos de nosotros no alcanzamos a veces
tenemos una idea errada de lo que significa, hermano, vivir por fe. Cuando miramos el primer verso del capítulo 4, verso 7, que ya lo leí, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, usted como ser formado por Dios, hermano, como yo formado por Dios, hermano, con sus manos de un pedazo de barro, Él, hermano, deposita algo glorioso en nosotros. Y es la fe, ¿cómo se dice? Es el poder tener, ¿cómo se dice? La oportunidad de poder experimentar algo divino, algo celestial. Y cuando miramos esto, mire por qué dice el apóstol todo esto. Él dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. O sea, esto no es algo en lo que nosotros, hermanos, podamos jactarnos o enorgullecernos o sentirnos muy grandes o pensar que somos la gran cosa, hermano, si no nos damos cuenta de lo que Dios está enseñando en su palabra. Dios dice, hermano, que aunque esto está en vasos de barro, el propósito de Dios era que Él se llevara toda la honra y toda la gloria, hermano, con esta fe que Él puso al alcance de nuestra mano. Amén. Ahora, el propósito de Dios para nosotros es que aprendamos a vivir por la fe. ¿Sí? No que la conozcamos solamente, no que digamos, oh, si yo tengo fe, no, sino que aprendamos a vivir por la fe. Y para eso, hermano, vamos a entrar directamente, hermano, a lo que dice el verso número 18. Dice el verso 18 del capítulo 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué dice? Son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya. Ahora, parece como que aquí, hermano, hace alusión, ¿verdad?, a esas palabras que allá en San Juan capítulo 14 el Señor Jesucristo dijo, voy a preparar morada para que allá donde yo estoy vosotros también estén. Pero no es así. El apóstol Pablo no está hablando de eso y se lo voy a probar ahorita. Dice la Escritura, la fe y el diario vivir. Nuestro primer punto, diga conmigo, la fe y el diario vivir. ¿Verdad que sí? Bien. Cuando hablamos de la fe y del diario vivir, hablando de las cosas eternas que dice la Escritura que debemos de mirar, hay un problema continuo, hermano, una lucha tremenda, porque nosotros nos movemos la mayor parte del tiempo por los sentidos que tenemos, ¿sí? El oído, la vista, el gusto, el tacto, el sentido, ¿verdad? Está siempre, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Está siempre atento a lo que percibe, a lo que capta a nuestro alrededor. Cuando hablamos de los sentidos y hablamos, hermano, de nuestro diario vivir, hermano, casi siempre estamos más pendientes de las cosas que miramos, que sentimos, que gustamos, que oímos, que de las cosas que no miramos, que no sentimos o que no gustamos. Que también oímos. ¿Sí? Cuando estamos hablando, hermano, de lo que la Biblia nos enseña en este pasaje, el apóstol Pablo hace una comparación, hermano, y él dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, pero ¿cómo podremos nosotros vivir en un mundo donde todo lo que hacemos tiene que ver con la vista? Con lo que usted mira, con lo que usted está, hermano, tocando, con lo que usted está viendo. ¿Cómo podemos nosotros, hermano, enfrentar este problema? Y el problema que enfrentamos en esto es que nos hemos acostumbrado a vivir, hermano, de esta manera. Nos hemos acostumbrado a vivir, hermano, de esta forma. Nosotros nos preocupamos más por las cosas que vemos que por las que no vemos. Nos preocupamos por estar siempre, hermano, tratando de edificar lo que vemos que lo que no vemos. ¿Me explico?
Lo que quiero decir con todo esto es que la fe choca con nuestros sentidos. Es un golpe, es un encontronazo. O sea, la fe, hermano, está lista para que nosotros, hermano, la tomemos y la vivamos y la experimentemos y, hermano, caminemos con ella y miremos, hermano, el poder de Dios manifestado, como dice, ¿verdad? El capítulo 4, verso 7, en nuestra vida, para que se vea la gloria de Dios, para que se experimente el poder de Dios. Pero ¿qué sucede? El problema es que como estamos tan acostumbrados a vivir por lo que vemos, no podemos, hermano, caminar muchas veces en la fe. ¿Vamos bien hasta ahí? No podemos mirar las cosas que no se miran porque estamos ofuscados con lo que se ve. ¿Sí? O sea, ¿cómo le puedo decir esto? Es algo normal. Nosotros ya nos acostumbramos a mirar las cosas. Y mire una cosa, cuando empezamos a no ver, ¿qué hacemos? Cuando empezamos a no ver, ¿qué hacemos? Tropezamos. ¿Ah? Tropezamos. No, nos compramos unos lentes. ¿Sí o no? Cuando vemos que ya no empezamos a ver, nos compramos unos lentes. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a ver. ¿Ha visto una persona que pierde la vista de la noche a la mañana? Hermano, lo que le sucede, le dan una vara, le enseñan, hermano, a contar los pasos, las distancias, a tocar, a saber cuando hay un escalón. Pero esas personas, hermano, sufren mucho. ¿Por qué? Porque es un cambio radical en su vida personal. Se golpean, hermano, se hacen daño a sí mismas tratando, hermano, de valerse por sí mismos. A veces lo mira uno en la calle caminando y uno ve que es demasiado peligroso para una persona que no ve, hermano, andar en la calle y tratar de cruzar una avenida. ¿Sí? Y dice que mi suegro perdió la vista. Aleluya. Y en la casa él estaba, la conocía perfecta. Sí. Pero cuando lo movieron a servicios, me dijo, mira, estoy perdido. Es verdad, porque, o sea, ¿cómo le diré? Estamos tan acostumbrados a ver que no podemos utilizar otro sentido o utilizar algo más porque ya estamos acostumbrados ¿a qué? A mirar, ya estamos acostumbrados a tocar, ya estamos acostumbrados a vivir de esa manera. ¿Me estoy explicando? O sea, ya estamos acostumbrados a eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a buscar la manera de volver a mirar lo que siempre hemos mirado. Y nos ofuscamos en aquellas cosas que están, hermano, siempre delante de nosotros, siempre alrededor de nosotros. Pero no nos damos cuenta que por esta causa la fe nuestra empieza a alejarse de nuestra vida personal, ¿sí? Y miren lo interesante de todo esto. Aunque nuestra vista comprueba y está seguro, lo sabemos aquí adentro, que lo que estamos viendo es temporal, ¿sí? Aún así le dedicamos mucho tiempo. ¿Se lo repito? Aunque nosotros sabemos que las cosas que vemos, que tocamos, que sentimos son temporales, les dedicamos mucho tiempo. ¿Sí o no? Sí es. Ahora, el apóstol dice, y dice en el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahora, ahorita vamos a entrar en eso, ¿sí? Cuando nosotros miramos estas cosas, empezamos a perder lo importante, hermano, que dice la palabra, que son las cosas eternas. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante para nosotros como creyentes? ¿Lo temporal o lo eterno? Dígale a que está a su lado, para mí lo más importante es lo eterno. Porque lo temporal, hermano, se acaba, se queda, no lo vamos a poder llevar. Llegamos desnudos, salimos, hermano, sin nada.
O sea, tal y como entramos, así también salimos, hermano. Y lo único que podremos llevarnos de este mundo será ¿qué? Lo eterno, lo que no es temporal, lo que no se acaba, lo que no se deteriora. Quiero llevarlo parte a parte porque acuérdese que estamos hablando de caminar, hermano, ¿por qué? Por la fe, el vivir por la fe, dice el tema el día de hoy, amén. Así que tenemos que aprender de acuerdo al apóstol, hermano, lo que significa esto. En el capítulo número 5, verso 1, dice la escritura, porque sabemos, ponga atención a esa palabra, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya. Y yo le dije, parecería que hablaría del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, pero no. La Biblia dice en este primer verso, dice que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es la morada terrestre que tenemos aquí en este lugar? El cuerpo. Esa es su morada terrestre. Dios nos dio a todos nosotros un cuerpo. Y miren lo que dice. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, o sea, si llegamos a morir, si usted y yo llegásemos, hermano, a terminar nuestros días el día de mañana, el día de hoy, si Dios dijera se acabó el tiempo y esta morada terrestre, este tabernáculo que Dios hizo en este cuerpo, en esta persona, dice la escritura, sabemos, o sea, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, no se refiere, hermano, a que yo voy a pasar a hacer una casa, como el Señor dice, una morada en el reino de los cielos. No, el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que va a suceder con aquellos que tenían la esperanza de ser transformados, hermano, cuando sean resucitados para ser llevados a la gloria de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo hace la comparación, mire lo que dice, este tabernáculo, ¿se recuerda lo que era el tabernáculo? El tabernáculo era un lugar que, hermanos, se montaba en el desierto cuando el pueblo de Israel estaba en el éxodo, y dice que lo montaban, tenía pieles, tenía cuerdas, tenía hilos, tenía, hermano, accesorios, ¿verdad? Pero todo aquello era temporal. Aunque era glorioso, aunque era grandioso, era temporal. Pero dice la palabra de Dios que, sí, dice el apóstol Pablo, sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿Por qué? Porque el nuevo cuerpo que Dios está preparando para aquellas personas que caminan, hermano, en la fe, es un cuerpo glorificado. O sea, es algo que no se deteriora, va a vivir eternamente, hermano, no se va a acabar, no se va a envejecer, no podrá usted, hermano, no tendrá achaques en la eternidad. Usted no va a padecer de enfermedades en la eternidad, aleluya. Así que si usted compara el nuevo cuerpo que Dios le da al tabernáculo que tenemos, ese es un edificio. Aleluya. Este es un tabernáculo. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo eso? Porque este cuerpo es temporal. O sea, mi cuerpo es temporal, olvídese de eso. Yo sé que le ponemos mucha atención y nos peinamos de ladito y nos sacamos las cejas y nos pintamos el pelo y, ¿verdad? Y hacemos ejercicio para bajar la panza. No le ponga tanto atención a ese cuerpo. Sí, cuídese, pero tenga cuidado. ¿Por qué? Porque lo que el apóstol Pablo dice es que si te preocupas por las cosas temporales, vas a perder de vista las que son eternas. Preocúpese, hermano, por estar listo el día que suene la trompeta, porque el día que el Señor suene la trompeta en el reino de los cielos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y serán transformados, cambiados, renovados para ser llevados a la gloria del Padre. Amén. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina que dejemos aquí el caparazón, hermano, para empezar a ir a una gloria maravillosa, un reino eterno, donde usted jamás volverá a tener una arruga?
Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos les preocupan las arrugas por la mañana? Los dolores de huesos. Allá no va a haber nada de eso, iglesia. Allá no va a haber nada de eso. Allá usted va a ser libre, hermano, de todas esas cosas. Este tabernáculo, aunque es glorioso, hermano, el cuerpo es maravilloso. Oh, este cuerpo es algo tremendo. Usted ve el cuerpo, hermano, y hasta el día de hoy el hombre no ha podido realizar otro cuerpo como este. Hacen robots. Pero ¿cómo se mueven? ¿Verdad? Y nuestro cuerpo es perfecto. Amén. Dios. Piensa, desarrolla, camina, brinca, crea. Hermano, el cuerpo es perfecto, aleluya, porque lo hizo Dios. Amén, amén. Y si este cuerpo es perfecto, imagínese el cuerpo glorificado. Por eso cuando el Señor Jesús resucita y dice que va a visitar a los apóstoles, ellos están encerrados y el Señor pasa y se mete y los saluda. Pero ¿cómo si la puerta estaba cerrada? Porque el nuevo cuerpo ya no tiene problemas con los espacios, con las cosas temporales. Amén. Porque Él es eterno, aleluya. Aleluya. ¿Me está siguiendo? Amén. Por eso dice el apóstol, ¿sí? Dice, cuando nos miramos el capítulo 5, verso 1, Él nos cambia la plática y nos enfoca en la importancia de caminar, hermano, con la mirada que debemos de poner ¿en qué? En nuestro Dios, en las cosas divinas. Esto es caminar con fe. No es solo decir, oh, yo creo en Dios. Hay mucha gente que piensa que eso es fe. Oh, yo creo en Dios. Oh, para mí Dios es todo. Hay gente que piensa que eso es fe, pero no lo es. Ahorita va a mirar esto, ¿sí? Y cuando nosotros, hermano, miramos a estas personas, ¿verdad? No han entendido lo que significa, hermano, el vivir en la fe. Por eso es que muchas veces estamos arriba, abajo, subimos, bajamos. Tenemos que empezar a mirar las cosas celestiales. Vayamos, hermano, y veamos lo que dice el capítulo 4, verso 2 al 6. El capítulo 5, verso 2 al 6. Y vamos a mirar lo que dice aquí. Vestidos y no desnudos. Diga conmigo, vestidos y no desnudos. Y dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estábamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Amén. ¿Cómo se puede caminar en la fe o con fe o vivir en la fe? La Biblia dice que este tabernáculo y las personas que han conocido a Cristo anhelan ser revestidas. ¿Verdad que sí? Amén. Anhelan tener un revestimiento espiritual que los ayude, hermano, a entender lo que significa la habitación celestial. Cuando usted habla de fe, la fe no significa una palabra, o yo creo en Dios. Sí, bueno, la palabra en sí se oye bien y tal vez pudiera estar hasta cierto punto bien. Pero cuando hablamos de la fe significa creer lo que Dios dice. Mire, el hombre de Dios, hermano, no dice, oh, yo creo que esta semana a mí me va a ir bien. ¿Ha oído eso? Vamos a orar para que esta semana nos vaya bien. No, no se trata de una confesión positiva. Se trata de que entendamos que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, hermano, gimen con todo su corazón para ser revestidos y entrar a esa habitación celestial a donde Dios nos lleva por medio de la fe. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros miramos la palabra,
La palabra de Dios tiene, hermano, muchas promesas. Y las promesas son riquezas. Diga conmigo, las promesas son riquezas. Y se convierten en riquezas porque Dios las hace valer. Aleluya. Cuando usted agarra una promesa en su vida personal y usted dice, ¿verdad? Yo creo que el Señor Jesucristo dice en su palabra que esto me va a suceder si tan solo yo le buscare o tan solo yo le creyere. Esa palabra se vuelve una realidad en tu vida personal. Amén, amén. Porque Dios lo único que espera es que usted aprenda ¿a qué? A confesar lo que Él dice. Porque el poder de Dios se encuentra ¿en dónde? En su palabra. Amén, amén. La que tiene el poder, hermano, es la palabra de Dios. Así que cuando usted sabe, hermano, que ahora es un cristiano y usted se puede acercar confiadamente, hermano, a la presencia de Dios por medio de su palabra, entonces, hermano, el hombre de Dios gime cada día por vivir de acuerdo a lo que la palabra dice. Aleluya. O sea, no se trata de un, oh yo creo, oh yo soy cristiano, oh si yo voy a la iglesia fulana, no. Se trata de cuánto pones por obra lo que su palabra dice. Entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque en tu vida personal se mueve el poder de Dios a través de lo que estás creyendo y de lo que estás confiando. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿sí? Por eso dice la Escritura, pues así seremos ¿qué? Hallados vestidos y no desnudos. La Biblia menciona que allá en el reino de los cielos, cuando ya se está haciendo la gran fiesta, llega el Señor y mira a alguien y le dice, ¿cómo entraste? ¿No estás vestido de bodas? ¿Sí? Y dice que lo tomaron y lo agarraron de ahí de la fiesta y lo echaron ¿a dónde? Allá donde era el lloro y el crujir de los dientes, al infierno, para que entienda mejor. ¿Por qué? Porque no tenía la vestimenta. Delante de Dios estaba desnudo. En ese lugar, hermano, solo entrarán aquellos que han aprendido, hermano, a estar vestidos por medio de la fe. Aleluya. Porque han creído a su palabra. Cuando Cristo enfrentó al diablo en el desierto de la tentación, recuérdese lo que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Ese es el poder. Si hay algo a lo que el diablo le tiene miedo, es a la palabra de Dios. No es a nosotros, no es a los gritos, no es a los brincos, no es que yo tiemble y me caiga, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hombre, el diablo agarró a Jesús y lo llevó allá al pináculo del templo y le dijo, bueno, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo se sabe la Biblia, por si usted no lo sabía, solo que él no la puede poner en práctica. ¿Por qué? Porque con él no funciona. Dios no le dio al diablo autoridad para moverse en la fe. ¿Me explico? Pero al hombre sí. A nosotros dice la Escritura, ¿verdad? Que tenemos fe como un granito de mostaza. ¿Por qué como un granito? Porque ese es el empiezo. Conforme usted empieza a vivir en esa fe, hermano, esa fe se va a ¿qué? Empieza a crecer, empieza a desarrollarse, y cuando usted empieza a ver el poder de la fe, usted empieza a querer caminar en ese nivel. No sé si estoy bien dándole mucho, pero espero que usted vea lo que aquí dice. Amén. Dice la Escritura que así seremos ¿qué? Hallados vestidos y no desnudos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como nuestra habitación, ¿sí? La nueva vestimenta nos habla de las cosas espirituales, del anhelo del Espíritu Santo, de que nosotros queremos constantemente estar metidos allí en ese nivel. Por eso cuando le hablé del primer punto, el apóstol Pablo dice, no se concentren en las cosas
terrenales, las que son temporales. No se concentren en eso, concéntrense en las que no pueden ver. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se puede ver. Quiere decir que el hombre de fe toma la palabra. Yo no la he visto realizada, pero ella dice promesas que se van a cumplir si yo la creo. Aleluya. ¿Me explico? O sea, cuando usted toma la palabra, cuando usted agarra la palabra y usted empieza a confesar esa palabra y usted se aferra a esa palabra es poderosa para realizar, ¿verdad?, lo que dice, porque Dios la ha dado. Y no importa que el diablo quiera atravesarse, no puede hacer nada, porque Dios le dio poder a esa palabra, y lo que la hace funcionar es la fe. Aleluya. Aleluya. Por eso, cuando usted empieza a ejercitar la fe, hermano, las cosas cambian. La palabra tiene otro sentido, se vuelve una realidad. La palabra se vuelve real, hermano, en su vida personal. ¿Por qué? Porque usted está utilizando la fe. ¿Sí? Si usted hace un chocolate y no le pone leche, va a ser muy malo ese chocolate. No, chocolate con agua. ¿Verdad que sí? Pero si le pone la lechita, ay, hermano, chocolatazo así, hermano, por una conchita. ¿Sí o no? Aleluya. Porque el ingrediente que le dan, yo sé que se hace chocolate con pura agua, pero eso es para pobres, hermano. No, de los que van a ver ahí, pero ya no hagan chocolate con agua, háganlo con leche. ¿Sí? El chocolate, hermano, cuando usted le pone la leche, y esa leche buena, no le voy a poner esa leche, hermano, de pura agua, ¿verdad? No, esa leche buena, hermano, que si le va a subir el colesterol, pues aunque sea un día, hermano, nomás y ya. Aleluya, después hace ejercicio para bajarlo. Pero, hermano, usted se prueba un chocolate de eso. ¿Por qué? Porque tiene el ingrediente perfecto. ¿Sí? La palabra de Dios surte efecto cuando tú le pones tu fe. Por eso Dios te dio fe. ¿Sí? Por eso al diablo no le... Imagínense que el diablo le hubiera dado fe. No, hombre, hermano, yo hubiera acabado con el mundo completo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es poderosa, pero él solamente puede usarla, pero no surte efecto porque no tiene fe. ¿Está aprendiendo, hermano? Amén. ¿Sí? Por eso dice la Escritura en el versículo número 4, vean lo que dice del capítulo 5, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, que dice, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Me explico? O sea, nosotros sabemos que este cuerpo es temporal, pero la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús nos absorbe. ¿Para qué? Para darte una nueva vida, darte un nuevo cuerpo, darte una nueva esperanza y darte la oportunidad de que vivas en otro territorio. Aleluya. Si quieres vivir en lo terrenal y concentrarte en lo físico y estar siempre pendiente de lo material, bueno, tienes toda la libertad. Pero si no, experimenta el vivir por la fe. Cambia tu mentalidad, cambia de dirección, enfoca tu atención en lo que su palabra dice. ¿Por qué? Porque esta palabra trae vida al que la cree. Amén. ¿No se acuerda cuando llegó Jesús a la tumba de Lázaro, que estaba muerto de 4 días? Y que le dice, remuevan la piedra, y le dice la hermana de Lázaro, Señor, hace 4 días que está enterrado, ya hiede, o sea, ya se estaba descomponiendo. ¿Y qué le dice Jesús? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios espera que hermano, entendamos de su palabra? Solo que la creamos, que pongamos nuestra confianza en ella, y ella rendirá su fruto. Aleluya. Por eso Él nos llama, dice, y nos da las arras del Espíritu.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a tener la certeza que el que prometió lo que dice esta palabra es verdadero y tiene el poder para cumplirla. Gloria a Dios. Denle gloria al Señor en esta noche. ¿Sí? Por eso, cuando entendemos esto, nosotros podemos vivir confiados. ¿Sí? Estamos ausentes del Señor, ahí lo dice, mire, en el verso 6. Tanto dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ¿qué? Ausentes del Señor. Ahora, ¿cómo puedo estar yo confiado si estoy ausente del Señor? Aleluya. Porque cuando nosotros hemos creído a su palabra, es verdad, estamos ausentes de la presencia de Dios, estamos tal vez muy lejos del reino de los cielos, pero la palabra de Dios nos acerca a su reinado aquí en esta tierra. ¿Se recuerda lo que el Señor Jesús le decía a los discípulos? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. ¿Sí o no? Amén. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y cuando nosotros miramos esas palabras, gloria a Dios, aleluya, es que el Señor Jesucristo, no, es que ellos estaban con Jesús y estaban creyendo. O sea, estaban aprendiendo a creer. Por eso el reino de los cielos se acercó a ellos. Recuérdese que cuando la gente, hermano, se acercaba a Jesús, la gente creía. ¿Sí? Cuando usted, hermano, sabe, si es cierto, somos, hermano, de barro y estamos muy lejos de la presencia, Dios está allá en el tercer cielo, pero cuando usted crea la palabra, el reino de los cielos se acerca. Gloria a Dios. Sí. Para ir terminando, porque es demasiado, diga conmigo, porque caminamos por fe, no por vista. Porque caminamos por fe, no por vista. Verso 7, para que vean. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Dios? Mire, para poder entender esto del vivir por medio de la fe o vivir en fe, tenemos que aprender primero a entender quién es nuestro Dios. En Mateo capítulo 9, verso 27, ¿quién me lo lee rapidito? A ver, un valiente que lea. Capítulo número 9, verso 27 del Evangelio según San Mateo. A ver, ¿quién lo lee? ¿Ya? Dígale. Aleluya. Pasando Jesús de allí, recibieron los cielos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Hasta ahí. ¿Oyó lo que dice? ¿Qué le dijo Jesús a los ciegos? Conforme a vuestra fe. No, antes. ¿Qué le dijo Jesús a los ciegos cuando los ciegos Si dijeron, creéis. ¿crees que puedo hacer esto? ¿Verdad que así dice? Ahora, note bien, estamos hablando de alguien que no ve, que solamente está escuchando. No conoce a Jesús, él solamente oyó que Jesús tiene poder, pero él no sabía que Jesús era Dios. Ahora, quiero que usted vea la importancia. Jesús le pregunta a los ciegos y les dice, ¿creen que yo puedo hacer esto? O sea, ¿creen que yo les puedo dar la vista? Ahora imagínese al ciego escuchando aquellas palabras y meditando. ¿Quién es el que tiene poder para, hermano, trabajar en el cuerpo del hombre? Dios. No es el hombre así. Mire, vayan, hagámoslo fácil. ¿Cuántos ciegos, hermanos, ciegos de nacimiento, han recobrado la vista por medio de un doctor? Todavía no pueden trasplantarle un ojo a una persona, ¿verdad que no?
O ya miro a un alguien que le pusieron un ojo de puerco, porque ya están utilizando los puercos para ponerle partes al ser humano. ¿Sabía eso? Tal vez dentro de unos cuantos años, hermano, ya le vayan a quitar, hermano, a un puerco una parte para ponérsela a usted un riñón o algo. Porque están haciendo eso. Pero hasta ahorita ningún doctor ha podido trasplantar un ojo y que mire. ¿Ok? Imagínese al ciego escuchando la pregunta de Jesús. ¿Tú crees que puedo hacer esto? Ahora, cuando usted está hablando de la fe nos lleva a nosotros, hermano, a conocer al que está hablando. Amén. ¿Sí? Porque a veces nosotros, hermano, conocemos tanto de Dios que nunca hemos oído su voz. ¿Cómo sabemos, hermano, si Dios nos llegara a hablar en esta noche, que es Dios el que te está hablando? ¿Sí? ¿Por qué no hemos tenido esa experiencia? Porque estamos más concentrados en las cosas que nos roban la atención y que son pasajeras que en las que son eternas. Y aunque sentimos un deseo por más, hermano, estamos limitados porque, hermano, este tesoro fue puesto en vasos de barro. Así que cuando nosotros oímos las palabras de los ciegos y que le dicen a Jesús, creemos que sí, tú tienes el poder, creemos que tú eres Dios. Y le dijo Jesús, bueno, de acuerdo a vuestra fe, sea hecho. ¿Y qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ellos. ¿Verdad que sí? O sea, sus ojos se abrieron. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, vuelvo a repetirle, es el ingrediente que le da poder a la palabra. O sea, la palabra es poderosa, pero para que se haga poderosa en nosotros, necesitamos la fe. Por eso Jesús les dijo, ¿creen que yo puedo hacer eso? Y ellos dijeron, creemos. Aquí está mi parte. Yo creo. E inmediatamente, dice la Escritura, los ojos de aquellos hombres fueron abiertos. ¿Sí? Hace muchos años existió un hombre, les voy a contar unas historias. Existió un hombre que se llamaba Jean Francois. No sé si lo dije bien porque es francés. Le llamaban el niño prodigio, ¿verdad? Era una persona, hermano, que se dedicaba a hacer acrobacias, era un acróbata, ¿verdad? Y en una ocasión él fue uno de los primeros personas allá en los 1800 que tendió una cuerda floja que le llaman en las cataratas del Niágara para realizar una de las obras más, hermano, peligrosas de su vida. Pasar a través de un cable, hermano, de un lado hacia otro con una vara en sus manos, a una altura increíble y le digo, arriba de las cataratas del Niágara. Y este hombre, ¿verdad? Hizo su show, agarró su vara y empezó a caminar, está en la historia, empezó a caminar y pasó, ¿verdad? Por esa cuerda hasta el otro lado y volvió de nuevo en esta cuerda. Después dice que agarró una carretilla. En aquellos tiempos las carretillas eran de fierro, pequeñas. Y todos, ¿verdad?, aplaudían, ¿verdad?, lo que estaba haciendo, porque él estaba cruzando por una cuerda, hermano, a una altura increíble, a la vista de todos, hermano. Era tremendo eso, sin protección, sin nada. Y él, ¿verdad?, se paró en la orilla con su carretilla, se paró en la orilla y todos aplaudían y todos, ¿verdad?, estaban ahí. Y volteó, ¿verdad?, y miró a los que estaban ahí y les preguntó, ¿creen que puedo pasar a la otra orilla? Y todos dijeron, sí. Entonces le dijo a uno de los que decían sí, súbete a la carretilla. Siempre no, hermano, se le acabó la fe, súbete a la carretilla. ¿Sí? Porque una cosa es que usted diga, yo creo, sí, y otra cosa es que usted se suba a la carretilla. Y Dios siempre te está diciendo, ¿crees que yo puedo hacer eso? Oh, sí. Súbete a la carretilla. A ver, vamos a accionar tu fe. ¿Y qué es lo que hacemos? Ay, Señor, es que mi casa, es que mi cuenta de banco, es que nada. Amén.
Súbase a la carretilla, hermano. Aleluya. No tenga miedo. El Señor, hermano, le aseguro, lo va a llevar a la otra orilla. Y no le va a pasar nada, ni le va a faltar nada, ni va a tener necesidad de nada. ¿Por qué? Porque lo que Dios está esperando es que nosotros aprendamos a creer. Aleluya. Había un pueblo que estaba, hermano, en una sequedad tremenda. Dice que por allá en los años del oeste, aquí en Estados Unidos, estaba en una tremenda necesidad, una sequedad increíble. ¿Cómo se dice? Las cosechas estaban echando a perder porque el agua no había caído, los animales estaban muriendo, estaba en una situación difícil ese lugar. Entonces una iglesia en el pueblo, ¿verdad?, hizo el llamado. El día domingo vamos a hacer oración para que el Señor, ¿verdad?, mande agua, haga llover en esta tierra. Dicho y hecho, el domingo iban a hacer un servicio de oración para que lloviera en aquel lugar. ¿Y qué sucedió? Todos llegaron, tempranito vinieron, venían a orar con su Biblia en la mano, pero solo un niño trajo paraguas. ¿Verdad que sí? O sea, una cosa es que tú digas, oh, sí, yo creo en Dios, y otra cosa es que muestres tu fe en lo que estás creyendo. Si vamos a orarle a Dios para que llueva, hay que traer paraguas. Amén. Así como que sí, amén. No se preocupe, aquí está lloviendo bien, hermano. Aquí hasta además está cayendo agua en Estados Unidos. ¿Sí? Pero si lo que quiero decirle es la importancia de la fe, que entendamos, hermano, que si vamos a hacer algo, hermano, vamos a creerle a Dios. ¿Sí? Es como cuando les cuento la historia, ¿verdad? De aquella iglesia también del Medio Oriente, de aquí de Estados Unidos, que allá en los años, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, del oeste, ¿verdad?, por aquel tiempo, que había una iglesia que todos los domingos tenía su servicio y, ¿verdad?, la iglesia llegaba y la mayor parte de la membresía de la congregación eran mujeres. Todos llegaban el domingo y toda la iglesia pues estaba llena de mujeres. Y un día pues las mujeres se acercan al pastor y le dicen, ¿saben qué, hermano? Deberíamos de orar porque nuestros maridos se van a la cantina. Entonces el pastor dijo, vamos a hacer una oración, vamos a orar para que Dios le envíe un rayo a esa cantina. Y se pusieron a orar. Y un día, estando, ¿verdad?, así como que medio nublado, hermano, que cae un rayo y le cae a la cantina y la cantina, hermano, se quemó. Entonces el dueño de la cantina llevó a corte al pastor y le dijo, ¿verdad?, ahí en la corte le dijo al juez, mire, yo vengo aquí, señor juez, porque este pastor estuvo orando a Dios para que le enviara un rayo a mi cantina y Dios lo oyó. Y el juez voltea y le pregunta al pastor, ¿es cierto que usted estaba orando para que el Señor le enviara un rayo a la cantina de Bueno, dijo el pastor, nosotros oramos, pero dijo el juez, ¿qué caso tan difícil tengo en este lugar? Tengo aquí un impío que cree que Dios contestó su oración y tengo aquí un pastor que no cree, que no le escuchó. Y dígame cuántas veces no hacemos lo mismo. Cuántas veces oramos porque es día de oración, pero no entendemos, hermano, lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, hermano, la palabra de Dios lo único que está esperando es que usted accione la fe que Dios le ha dado. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice que la fe, hermano, significa que, hermano, dice aquí que algún día tenemos que dar, hermano, cuentas de lo bueno o lo malo que hayamos hecho. ¿Amén? Cuando estamos hablando de lo bueno o lo malo que habramos hecho, hermano, quiero que usted entienda esta posición. Como hombres de Dios, sabemos, hermano, que como somos de barro, fuimos hechos de barro y estamos, hermano, en una carne pecaminosa, muchas veces tratamos de hacer muchas cosas para Dios y accionar en la fe y a veces nos equivocamos. A veces hacemos cosas, hermano, que
que al último pues, no salieron bien, pero la intención nuestra no era hacerlas mal. La intención nuestra no era hacerlas mal, la intención nuestra era hacerlas bien. ¿Para qué? Para que el Señor se llevara la gloria, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ver, hermano, lo que significa fe, hermano, es entender cuánto le creímos a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Un día llegaremos a la presencia de Dios y Dios nos preguntará cuánto le creímos a lo que Él decía en su palabra. Porque aquí está todo el secreto. No hay dos Biblias, no hay tres Biblias, solo hay una palabra de Dios. Y esa palabra fue dejada ¿para qué? Para creerla. ¿Por qué? Porque al creerla se manifiesta el poder de Dios en la vida del hombre. Aleluya. Se muestra la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre. Aleluya. Por eso cuando usted mira lo que dice la palabra, hermano, ¿cuánto le creemos a las cosas que Dios nos enseña? ¿Cuánta confianza le ponemos en las cosas que Él nos dice? Ahora, ese debería de ser nuestro objetivo. No poner nuestras cosas en las cosas que perecen, en las cosas que son pasajeras, en las cosas que son temporales. No, tenemos que esforzarnos por poner nuestra confianza en lo que es eterno. Amén, aleluya. Yo no tengo otra manera de ver lo eterno, o usted tiene otra manera de ver lo eterno. No. Yo no tengo otra manera de ver lo eterno. Si yo conozco la gloria de Dios es porque la Biblia me dice cómo es la gloria de Dios. Si yo conozco de Dios es porque Dios me dice cómo es a través de su palabra. Aleluya. Yo nunca conocí a Jesús más que así como lo ponían ahí en la iglesia tradicional. Pero yo cuando conocí a Cristo, hermano, por medio de la fe, conocí a un Cristo distinto. Aleluya. Un Cristo diferente, y lo conocí a través de su palabra. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora, cuando usted empieza a mirar la Escritura, la pregunta es, ¿cuánta confianza ponemos en lo que nosotros estamos escuchando de Dios? ¿Qué movimientos, qué acciones hicimos de lo que Él nos mandaba hacer? No piense por un momento. Por esto podemos decir que cuando queremos caminar en fe es porque estamos creyendo a lo que su palabra nos enseña. Amén. Usted se levanta y pone esa palabra y la mete en su corazón y la empieza a pronunciar, la empieza a confesar, empieza a poner toda su confianza en ella, y usted va a mirar el poder de Dios manifestada en esa palabra. Por eso, fe es un estilo de vida, ¿sí? Esto no lo tiene cualquiera. ¿Por qué Jesús impactaba a la gente? Porque el estilo de vida de Jesús era de fe. Jesús no decía, déjame orar a ver si en la voluntad de mi Padre te sana el día de hoy. No. Déjame ver si se realiza el milagro el día de hoy, si Dios quiere. No. O sea, Él sabía que se iba a realizar porque Él era el consumador de la fe. Amén, amén. Gloria a Dios. Por eso cuando usted está hablando de Jesús, Jesús es el consumador de la fe. ¿Qué es lo que Jesús necesita? A un hombre de fe, a una mujer de fe. ¿Sí? Por eso la fe es un estilo de vida, es una manera de vivir, sobresale de todos los demás, hermano, sobresale de lo del mundo, sobresale de lo de la iglesia. ¿Por qué? Porque aprende a confesar lo que Dios dice, a vivirlo y a ponerlo por obra. Aleluya. Creemos, confiamos y accionamos por lo que conocemos de Dios. No estamos ahí, bueno, si Dios quiere, a ver si Dios me escucha en esta noche. No, estamos mal. ¿Por qué? Porque lo único que debemos de hacer es poner atención a lo que Dios dice. ¿Listo? A no ser que usted no haya recibido el granito de fe que Dios le dio. Pero si ese granito está en su corazón,
en su vida, en su mano, hermano, usted le puede decir a este monte, quítate y desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué dice la palabra? Te hará caso. ¿Sí o no? Te hará caso. Por eso, cuando usted empieza, hermano, a mirar lo que es la fe, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios empieza a tomar el control. El poder de Dios empieza a manifestar porque nosotros hemos aprendido a confesar la palabra, a creerla y a vivirla y accionamos confiaditos en ella. Por eso el apóstol Pedro, con esto termino, el apóstol Pedro, hermano, cuando estaba en el mar, que Jesús venía caminando por el agua y ellos pensaron que era un fantasma, Cristo les dijo, no se turbe vuestro corazón, yo soy. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Dijo alguna otra palabra más grande? Dijo alguna frase así, pase la hora, oh, en el nombre del Padre, ven. ¿Verdad que no? ¿Qué fue lo que dijo? En esa sola palabra de 3 letras, Pedro se bajó y dice la escritura, caminó por el agua. Así es. ¿Sí o no? Ahora, imagínense, si esa simple palabra, ven, tiene, hermano, el poder de sostener a un hombre arriba de las aguas y caminar en él. Imagínense una promesa completa. Aleluya. Aleluya. ¿Estamos aprendiendo? Imagínense, hermano, un pasaje completo de la Escritura, un salmo entero, aleluya. Imagínense, es una bomba, hermano, del tiempo que trae en su mano. ¿Sí o no? Eso es poder y autoridad, aleluya. Eso es aprender, hermano. Pero ¿qué hacemos? No le dedicamos el tiempo a lo eterno, sino que lo desperdiciamos en lo temporal. Póngase de pie en esta noche. Espero que haya aprendido mucho en esta noche. Fe es un estilo de vida. Qué bueno que nuestro hermano ya está aquí con nosotros. Vino el día de hoy. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, en esta noche, Señor, te honramos, Padre.